Hoy en la entrevista recibimos a uno de los analistas más renombrados de América Latina. Nacido en Uruguay, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill, y académico de la Universidad Católica de Chile. Autor de varios libros, el último de ellos, Democracia Muerta. En la entrevista le damos la bienvenida a Juan Pablo Luna. Estamos junto a Juan Pablo Luna. Juan Pablo, bienvenido a la entrevista. Muchas gracias, Daniel. Juan Pablo, hablamos mucho acerca de lo que está pasando con estos liderazgos autoritarios. Trump ha ganado las elecciones en Estados Unidos, tenemos el caso de Milei, de Bukele. Pero tú consideras que la cosa es un poco más profunda, que hay cosas que no tienen que ver solamente con quién gana las elecciones, con la política institucional, que está mucho más de fondo en esta crisis. ¿A qué te refieres con eso? Mira, sí, obviamente los liderazgos autoritarios son problemáticos y nos tienen a todos nerviosos, digamos. Pero básicamente lo que yo trato de argumentar es que esos emergentes, digamos, es como la punta visible del iceberg. Y debajo de eso lo que hay son cambios muy profundos en cómo se organiza la sociedad, en cómo la gente, digamos, orienta su acción pública y privada en la sociedad. Por un lado, ¿no? Hay una sociología política que cambió muy fuertemente en las últimas décadas. Por otro lado, hay cambios en términos de cuánto poder tienen los estados, ¿no? Que tienen menos poder que antes, ¿no? Están desafiados desde abajo y desde arriba por distintos tipos de fenómenos y de actores. Y sin, digamos, dados esos cambios en la estructura social, en el poder del Estado, el argumento es un poco que los partidos políticos, que eran los que vertebraban el conflicto en las sociedades democrático-liberales, se nos han caído y se nos han caído sin reemplazo, sin posibilidad de reemplazo. Y en ese vacío surgen estos liderazgos, ¿sí? Pero también tenemos alternancias más bien poco efectivas y poco capaces de reordenar el naipe de forma tal de volver a generar gobernabilidad, legitimidad en la sociedad contemporánea. Partamos por explicar cuáles son esos cambios profundos que tú ves en la sociedad y que están impactando de alguna manera o volviendo hasta cierto punto inviable la forma en que estábamos ejecutando la democracia. Ahí hay de todo un poco, ¿no? Hay procesos que tienen que ver con la individuación, ¿no? Con la erosión de mecanismos, digamos, o grupos intermedios, como por ejemplo los sindicatos, las asociaciones barriales, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, una muy fuerte segregación y segmentación socioeconómica que hace que en sociedades muy desiguales como las nuestras, digamos, estoy pensando más bien en América Latina, no haya casi bienes públicos, ¿sí? Por ejemplo, la escuela, ¿sí? Donde se encuentran gente que proviene de distintos sectores sociales, que tiene, digamos, distinto tipo de trayectoria familiar, etc. Sin bienes públicos, ¿no? La política es sobre disputas respecto a bienes públicos, ¿no? Y la política se ordena cuando discutimos cosas como la escuela, la salud, ¿sí? Las pensiones eventualmente. Cuando todo se vuelve más individual y más segmentado, ¿sí? Es muy difícil agregar intereses, representar intereses en la sociedad. Y eso hace que instancias de participación, incluso de sentido social, tú nombrabas los sindicatos, hablábamos de los partidos políticos, podríamos agregar, por ejemplo, las iglesias. Por supuesto. ¿No existen esas instancias que puedan vertebrar la suma de los individuos para ir generando instancias de diálogo, de conversación? Es cada vez más distinto, más diferente y cada vez más las instancias que tenemos unen a los similares, ¿no? Que son grupos cada vez más segmentados, ¿sí? Más específicos en sus intereses y menos capaces, digamos, de congregar mayorías o, digamos, coaliciones entre grupos más o menos grandes. Esto también se ve, y esto es algo que a mí también me importa subrayar en términos de los cambios sociales, por ejemplo, en el rol de las redes sociales y el efecto de las redes sociales, que no solo es el de segmentación, ¿no? Donde todos operamos en estas burbujas de filtro, etcétera, sino que también comprimen el tiempo social, ¿no? Y esto no solo es las redes sociales, sino
la vida digital, ¿no? El crédito, hay distintos mecanismos, ¿sí? Que hacen que los mecanismos de que antes posibilitaban estirar el tiempo social, ¿no? Y le posibilitaban a la política estirar el tiempo de la sociedad, hoy sean muy difíciles de implementar. Déjame un segundo sobre esto, porque es un concepto que lo trabajó Norbert Lechner, por ejemplo, en un momento. Él decía, bueno, la forma en la cual los políticos logran ser legítimos, ¿no? Y por tanto tener poder, ¿sí? Es que ante un presente jorobado, te prometen una salida a partir de la cual en 5 o 10 años vamos a estar mejor, ¿no? Y te muestran la luz al final del túnel, te muestran la salida del túnel. Y cuando logran hacer eso, lo hacen estirando el tiempo, diciéndote, mira, tú hoy estás jodido, ¿sí? Pero si vamos por este camino, si hacemos esto, ¿sí? Vamos a estar mejor hacia adelante. Hoy los políticos no pueden estructurar el tiempo hacia adelante, más bien viven en una crisis de ansiedad respondiendo a el escándalo del día, a la controversia del día o la controversia del día anterior, ¿sí? Pero tenemos una política que se ha vuelto muy presentista y muy poco capaz, por lo tanto, de generar legitimidad. Necesitamos como ciudadanos también esa satisfacción automática. Está pensando en el consumo, por ejemplo, que antes uno, por ejemplo, tenía una perspectiva de un artículo de consumo, bueno, había que ahorrar, ¿no es cierto?, para pensar en ello. Exacto. Hoy día no, Sí. Hoy día está el crédito inmediato. ¿Eso también hace que como ciudadanos también dejemos de tener una perspectiva un poquito más de largo plazo? Absolutamente, y yo menciono eso como un cambio fundamental también. O sea, nosotros cuando éramos chicos ahorrábamos durante meses o años incluso, digamos, para obtener algo que eventualmente quisiéramos tener. Hoy tenemos una cultura, digamos, de la inmediatez, ¿no? También, por ejemplo, incluso si uno lo piensa a más corto plazo, antes nosotros íbamos a comprar a distintos lugares, ¿sí? Donde eventualmente nos encontrábamos con gente, nos pasaban cosas, hablábamos con otros que estaban había un proceso de búsqueda del artículo de consumo. Había un incluso, proceso, ¿no?, de búsqueda, había un proceso, digamos, social en torno a incluso, digamos, el consumo. Hoy lo pedimos por las redes y nos llega a nuestra casa. Es un cambio fundamental también, ¿no? Dale. Sí, hablabas tú de este Estado también, que es menos eficiente, que puede hacer menos cosas, políticos que aunque tengan el manejo del Estado tienen menos poder, porque este Estado se ve desafiado por arriba y por abajo. ¿Qué te refieres con eso? Me refiero a distintos tipos de fenómenos, ¿no? Por un lado, si uno piensa, digamos, en las sociedades latinoamericanas contemporáneas, uno lo que encuentra es la irrupción muy fuerte. Esto viene después de que termina el commodity boom. Hay una expansión muy fuerte de mercados ilegales, por ejemplo, ¿sí? Que vienen a complementar y a ponerle, digamos, como esteroides a lo que ya era una tradición latinoamericana, que es la informalidad, ¿no? Entonces hay cada vez más distintos tipos de mercado, digamos, que pueden ser, yo hablo desde el tráfico de la arena, el tráfico de carne de caballo, ¿sí?, hasta lo que usualmente pensamos en términos como de narcotráfico, de tráfico de drogas, pero eso pasa por mercados de extorsión. La extorsión, digamos, es un fenómeno, digamos, que ha ganado terreno en América Latina. Entonces, por un lado, hay una parte de la sociedad y una parte, digamos, del territorio que gobierna nominalmente el Estado que empieza a funcionar en torno a lógicas paraestatales o no estatales, ¿no? Y por otro lado, a nivel más supranacional, desde la globalización, ¿no?, desde fenómenos como la irrupción de grandes compañías de datos, ¿sí?, que hoy controlan una cantidad enorme de información, que controlan una cantidad de recursos, software, por ejemplo, algoritmos o mecanismos, digamos, de inteligencia artificial, que son cada vez más fundamentales para que los estados funcionen, ¿no? Y si tú tenés que hacer algún tipo de modernización estatal, le tenés que comprar a Google, Facebook, Amazon, Microsoft, ¿sí?, y no hay muchas más, ¿sí?
un sistema, ¿sí? Antes los estados, por ejemplo, y este es un mecanismo tradicional, tenían el monopolio de ciertos datos sobre el territorio que gobernaban, sobre la población que gobernaban. Para eso se hacían los censos, por ejemplo, ¿no? Que le permitían, por ejemplo, conocer mejor a la población, cobrar impuestos, definir de quién era una parcela, ¿no? y por tanto establecer derechos de propiedad, etc. Todos esos datos hoy se han fugado parcialmente del Estado. O sea, hoy probablemente Zuckerberg o Elon Musk saben mucho más sobre nosotros que el Estado. Muchísimo más. Y ahí hay un mecanismo también de fuga de poder desde el Estado-Nación hacia estas grandes compañías. Hay 5 estados. Yo la última vez que me fijé, creo que está el dato en el libro, o sea, me fijé hace unos 3-4 meses. Hay 5 estados-nación que tienen más PBI que las grandes compañías de tecnología, que son 6. ¿No? Entonces, bueno, ahí hay... y esas compañías tienen poder. Si te bajan la llave, tu Estado deja de funcionar. Claro. ¿No? Juan Pablo, ¿qué pasa con el ciudadano, por ejemplo, cuando hablábamos recién de estos mercados ilegales, de toda esta economía informal que domina ciertos territorios, que entrega trabajo, que reemplaza de alguna manera tanto al mercado como al Estado en muchas partes? ¿Cómo se vuelve la relación del ciudadano con el Estado, con la democracia, con los políticos, cuando él dice, bueno, en mi vida finalmente, para obtener servicios, para consumir, para obtener trabajo, no tiene nada que ver con lo que está haciendo el Estado? Depende de mi relación con agrupaciones informales o ilegales que son las que realmente dominan el territorio en que yo me muevo. ¿Cómo queda la relación de ese ciudadano con el Estado del que supuestamente forma parte? Bueno, ahí hay 2 cosas. O sea, yo creo que por un lado está eso, que es bien contemporáneo, ¿no? O sea, es toda esta idea, digamos, por ejemplo, del precariado, ¿no? O sea, una masa laboral que hoy trabaja en torno a las plataformas, ¿no? Plataformas que el Estado no puede regular, ¿no? Nadie se anima a regular mucho Uber, Airbnb, digamos, Rappi, etc. Y es un fenómeno contemporáneo, digamos, donde hay una economía informal con base tecnológica, ¿no? Y por otro lado, yo creo que tras 40, 50 años, digamos, de la democratización en América Latina, la democracia llega a la región con la promesa no solo, digamos, de un régimen democrático liberal en términos de institucionalidad política, sino también con una promesa de incorporación social. Hay una frase muy bonita de Raúl Alfonsín cuando asume, que tú la citas, ¿no? Que él dice, bueno, con la democracia no solo se vota, sino que se come, se educa, ¿no? Se cura, ¿no? O sea, la democracia, y ese es cuando comienza esta primavera nuevamente democrática. Eso es en el 83. En el 83 asume Raúl Alfonsín, entonces él dice, claro, esto no es solamente una cuestión teórica de derecho, sino que cosas súper concretas, digamos, el pan lo trae la democracia, por decirlo así. Y es como esta promesa de incorporación, ¿no? Y yo creo que tras 40, 50 años, digamos, de democracias que funcionan, digamos, institucionalmente, pero siguen siendo muy desiguales, donde esos derechos que se suponía traía el nuevo régimen político siguen siendo distribuidos muy desparejamente, donde quien vive en La Pintana, en el caso de Chile, tiene acceso a salud, educación, vivienda de muchísimo menor calidad que quien vive en Las Condes, aún estando y ganando más o menos lo mismo en términos de ingresos y estando muy cerca en términos territoriales. Eso va generando frustración, va generando un sustrato de descontento que eventualmente se expresa en, no necesariamente digamos, en virajes electorales o en grandes movimientos electorales, pero sí en cosas que, por ejemplo, se ven en la Argentina de Milei, ¿no? O sea, gente pobre, muy pobre, a la cual debiera beneficiarle que el Estado se meta en sus vidas y trate de mejorarles las condiciones, que dice, yo no quiero saber nada con el Estado, ¿no? A mí no me cobren impuestos, déjenme trabajar, no me controlen, ¿no? Entonces, de alguna forma, los estados latinoamericanos, ¿sí? Y esto es muy central para las izquierdas, por ejemplo, porque las izquierdas piensan, digamos, el Estado como una de las palancas fundamentales para empujar el desarrollo.
los estados latinoamericanos se quedan sin legitimidad, ¿sí?, en aquellos sectores que debieran, en teoría, beneficiarse más de su acción. Y eso hace o alimenta también, tú lo decías tú, discursos como por ejemplo el de Milei, que tiene que ver más bien con que el Estado es más un obstáculo que una ayuda para el desarrollo de las personas en situaciones más precarias. Así es, y eso también uno lo ve en una situación aún más preocupante. Cuando el Estado falla, por ejemplo, en la provisión de seguridad, ¿no? O sea, hoy tenemos, por ejemplo, en el caso de Río de Janeiro, se calcula que un 40% de la población, más o menos, vive bajo el control de distintos tipos de estructuras paraestatales armadas que ejercen lo que se denomina gobernanza criminal, ¿no? Hay de distinto tipo y tono ideológico, desde algunas, digamos, más asociadas a los partidos de izquierda, otras asociadas al bolsonarismo, ¿sí? Algunas asociadas a las bandas carcelarias que manejan, por ejemplo, el narcotráfico, otras más en formato de autodefensa, ¿sí? Ahora se está empezando a configurar un nuevo tipo de actor que son las brigadas neopentecostales, ¿no? Son autodefensas neopentecostales que mezclan una cuestión valórica con la capacidad de imponer el orden en un territorio, ¿no? Y la gente se siente mejor gobernada, ¿sí? Baja la violencia, ¿no? Hay más crecimiento económico. Hay experimentos que muestran esto publicados en los últimos meses, en esos lugares que están siendo gobernados por actores paraestatales. Y el Estado brasilero, como otros estados en la región, dice, bueno, yo en realidad, a mí me cuesta mucho meterme ahí, me cuesta mucho eventualmente gobernar y ordenar este territorio, que lo gobiernan ellos, tenemos un pacto para compartir el poder, ¿no? Ahora, en ese escenario también se entiende mejor el atractivo que provoca un modelo como el de Bukele, que lo que dice básicamente, sí, el Estado sí puede ser eficiente, sí puede proveer seguridad, aunque sea a costa de los derechos, de las libertades, de concentrar el poder en una sola mano. De la democracia. De la democracia, finalmente, ¿no? Pero es un modelo que resulta atractivo desde ese punto de vista, es decir, que hay un Estado que sí es capaz de intervenir y mejorar la vida diaria de los ciudadanos. Sí. ¿Cómo funciona ese discurso? Yo creo que es algo que, digamos, yo en el libro pongo en las contratapas, digamos, algo que escribí en el momento de la transición uruguaya. En parte porque a uno le cuesta criticar la democracia, ¿no? Pero creo que desde la ciencia política, desde la academia, desde las élites, ¿sí?, debemos hacernos cargo de las promesas incumplidas de la democracia, ¿no? Y de las promesas incumplidas de la democracia para los sectores a quienes la democracia más debiera beneficiar, ¿no? A mí respecto a Bukele, digamos, me dejó muy impresionado una entrevista que le hicieron a una almacenera, estuvo en Twitter, circuló hace 6, 7 meses, en la cual le preguntaban, bueno, ¿cómo está el país, ¿no? Entonces ella decía, bueno, a mi hijo se lo llevaron hace 2 años, tenía 15 años, no sabemos dónde está, él siempre estuvo acá conmigo, era un chico bueno, nos gustaría saber dónde está. Entonces uno dice, se queda, y inmediatamente la señora es como que se disocia y dice, pero nosotros estamos mejor, ¿no? Ahora puedo vender, no me cobran vacuna, no me cobran extorsión, puedo estar abierta hasta la noche, puedo salir en la noche y nadie me roba, ¿no? Entonces, cuando un régimen como el de Bukele genera algo así, ¿no?, en alguien que tiene a su hijo de 15 años preso hace 2 años y no sabe dónde está, ¿no?, quiere decir que ese régimen democrático que precedió a Bukele tenía algunas deficiencias importantes, ¿no?, de las cuales hay que hacerse cargo desde la democracia. ¿Y cómo se hace esa respuesta, Juan Pablo, que tú también en el libro, de Democracia Muerta, el libro del que estamos hablando, eres bastante crítico de quienes centran el problema más bien en reformas institucionales, ¿no? Como que hay que cambiar el sistema electoral, por ejemplo, para evitar que haya más dispersión en los partidos. Dice, eso puede ayudar, pero no es el problema de fondo.
¿Cómo la democracia se hace cargo del problema de fondo, de su falta de eficacia en medio de un relato con causas tan profundas como las que tú identificas? No sabemos, no sabemos, y parte, digamos, de lo que yo trato de empujar en el libro es decir, bueno, en lugar de seguir diciendo necesitamos partidos políticos para que la democracia funcione, ¿no? En un contexto en el cual, si uno mira América Latina, en los últimos 40 años han colapsado buena parte de los partidos políticos de la región. Se han generado más de 300 nuevos partidos, de los cuales un 5% sobrevive en más de una elección. Es decir, solo un 5% de todos los partidos que han generado América Latina logra competir en 2 elecciones consecutivas. ¿Sí? Bueno, seguir diciendo necesitamos fortalecer los partidos, ¿no? Cuando esos partidos, digamos, donde funcionaron y cuando funcionaron bien, lo hicieron en contexto de sociedades industriales, en contextos de Estado-nación poderosos, con mucha soberanía, ¿no? Con capacidad de que partidos de signo diferente pudieran mover la aguja en términos de la política pública. Es un poco ilusorio, ¿no? Entonces yo lo que digo es, bueno, más que seguir tratando de ajustar perillas pequeñas, ¿sí? Debiéramos animarnos a pensar cómo compatibilizar, cómo podría funcionar, ¿sí? El ideal democrático liberal que todos presumo queremos preservar, ¿no? En un contexto en el cual la sociedad se te ha fragmentado, descentrado, individualizado de tal manera, en la cual el locus del poder se ha fugado desde el Estado-nación hacia ámbitos supranacionales y hacia ámbitos locales. Y Juan Pablo, de alguna manera eso, tal vez de una manera instintiva, parece estar en la mente de los ciudadanos cuando dicen, bueno, vamos a elegir a alguien que al parecer sí es capaz de ejercer el poder, que sí se ve como una persona poderosa, que es capaz de hacer que se muevan las cosas que la democracia no es capaz de hacer. Y de nuevo vamos a poner los mismos ejemplos, pero tenemos muy fresca la reelección de Donald Trump. ¿Qué crees que pasa allí? ¿Es su discurso finalmente? ¿Es su imagen de una persona que se va a saltar todas las reglas, va a hacer lo que sea necesario con tal de mover las cosas, lo que motiva a parte del electorado? Sí, yo creo que tiene un poco que ver con eso, digamos, por un lado, digamos, esta contraposición con el pantano, en el caso de Estados Unidos, el pantano de Washington, o con la casta, ¿no? Y esta fuerte, digamos, contraposición que digamos, se parapeta en el descontento de este desgaste de 30, 40 años, ¿no? Y por otro lado, creo que es la capacidad de vender, digamos, esta ilusión de soluciones, que en muchos casos, salvo excepciones muy puntuales, ¿no? Que se dan en economías políticas muy excepcionales, tal vez Trump lo logre esta vez, ¿sí? Son liderazgos que se desgastan bastante rápido, ¿no? Por eso yo también argumento que está bien, esta gente nos asusta, esta gente es peligrosa, sobre todo en un país como Estados Unidos, donde tienen tanto poder y donde Trump ha concentrado tanto poder en esta última elección. Pero también son líderes bastante poco capaces de hacer lo que prometen, ¿no? Y por tanto sufren derrotas electorales bastante pronto también. También tienen el mismo problema, en términos de que el Estado tampoco es eficiente y el poder tampoco es el mismo. Entonces, nosotros pensamos, digamos, y es como que hacemos un vínculo muy directo entre estos liderazgos y una reversión autoritaria, ¿no? Cuando en general lo que pasa, si uno mira, digamos, el panorama un poquito más allá de los casos más resonantes, lo que encuentra es que son liderazgos que también logran mover poco la aguja. ¿Y qué te parece que dice sobre la sociedad estadounidense? Porque más allá de Trump, de que gane o de que pierda una elección, ¿qué hay de fondo en la sociedad de Estados Unidos? Una sociedad fuertemente quebrada, ¿no? Claramente quebrada en términos, si uno mira, por ejemplo, la diferencia entre los distritos rurales, las costas, ¿no? Una sociedad con mucho resentimiento, digamos, con el tema migrantes hoy, con el tema de raza. Una sociedad relativamente decadente, ¿no? En términos de su pujanza económica, de la posibilidad de lograr el sueño americano. Tenemos un sueño americano que hoy está roto, ¿no? Sigue habiendo una cantidad de gente enorme que migra a Estados Unidos buscando el sueño americano, pero esa promesa está básicamente desfondada, ¿no?
Y eso genera, digamos, un sustrato de descontento, me parece, ¿sí? Que hace que figuras como la de Trump, ese tipo, digamos, de retórica, cunda como cunda en América Latina también, ¿no? Estamos viendo de alguna forma la latinoamericanización de la política gringa y de la política europea. Porque ves a Trump como similar a los caudillos latinoamericanos. Caudillo latinoamericano bien tradicional, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Juan Pablo Luna, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias a ti. Gracias a ustedes también por habernos acompañado hoy en este capítulo de La Entrevista. Hasta la próxima.